Bien, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de coyuntura que como DESCO siempre hacemos todos los martes y que este martes 13 de diciembre de 2022 le hemos puesto este nombre de Corren las apuestas por la gobernabilidad. Estamos en un momento un poco complicado para el país, bastante complicado, donde hay paralizaciones, bloqueos de carreteras, reclamos, por el cierre del Congreso, había un autogolpe, todo lo que sabemos y como comentábamos antes de los que estamos conectándonos temprano en este país, a cada rato están sucediendo cambios importantes. Y entonces, una de las cosas que hemos, como decía Ariela la semana pasada, estábamos pensando qué pasaba si lo vacaban a Castillo, otros decían qué va a pasar, qué puede decir la misión especial de la OEA. Entonces ya la situación ha cambiado y se esperan muchos cambios para que podamos, digamos, tener una gobernabilidad que nos permita resolver los problemas de las personas y que se ejerzan los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, para esta oportunidad, en esta sesión de coyuntura, contamos con la presencia de Edgardo Cruzado y Paul Marquet, que nos van a comentar sus apreciaciones, sus ideas sobre esta situación, para que después podamos hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Entonces, la dinámica es, cada expositor tiene 20 minutos para hacer sus comentarios y después damos una ronda de participación y preguntas, ¿no? Entonces, empezamos con Edgardo Cruzado. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Territorial por la Universidad de Palermo y DESCO, y también ha sido investigador en DESCO y en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, y también docente ordinario de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Católica, y también ha trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, en la PCM, como secretario de Centralización, y también ha sido viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, Edgardo, bienvenido y gracias. Tienes 20 minutos para tus comentarios. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y sobre todo a DESCO por la invitación y por la aventura de ponernos a conversar de estos temas. Tengo 4 puntos. No estoy seguro si llego a 20 minutos en mi pesimismo, pero aquí un poco para comentarles e incentivar a Paul en su... Luego él nos dará la parte optimista del mensaje. Me dice, no, Paul. Lo primero es, yo, más allá de los detalles del proceso, digamos, cómo hemos llegado a esto, quiero como tratar de reflexionar sobre de una historia que se repite en el caso peruano, porque creo que lo que vivimos hoy no es fruto de un momento, tiene que ver un poco con el perfil de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestras izquierdas, de nuestras derechas, de nuestros movimientos sociales y creo que es bueno ubicarnos en un par de momentos que yo identificaba como la historia se repite en las dificultades para la gobernabilidad, ¿no? Y hay 2 momentos que yo tengo, que creo que son importantes reconocerlos para poder pensar en las salidas, ¿no? En estas apuestas por la gobernabilidad, ¿no? Un primer momento es un tiempo que me tocó a mí estar dentro de la administración, que es una etapa de desgaste de la administración pública, del Poder Ejecutivo, sobre todo en la época de tercer trimestre del 2017, ¿no? Cuando vacan finalmente no vacan, pero en este caso es cuando hay la censura del gabinete de Fernando Zavala, y entonces ingresa Mercedes Arauz, y la sensación dentro de la administración, y creo que es la sensación de la administración que tenemos hoy, era una administración muy debilitada, ¿no? PPK estaba dispuesto a todo, el ejemplo de eso es la liberación de Fujimori al final de ese año, el Estado estaba paralizado, tenía muy poca capacidad de acción, claro, teníamos todavía un año más de gobernadores y de alcaldes, pero la sensación en general era que el aparato estaba parado y sin capacidad de reacción, ¿no? Esa misma sensación hemos tenido con el presidente Castillo los últimos meses, ¿no? Tanto dentro de la administración, que eso se siente, pero también es
fuera de ¿no? La sensación de la gente respecto a los servicios, la capacidad, la orientación, el peso, ¿no? Y eso, solo para decirlo, que eso implica un Estado con muchas limitaciones para reaccionar. O sea, normalmente lo más importante cuando uno está en la administración es que tiene un aparato, una manera de poder actuar, promover, participar y obviamente cualquier proceso de mandato, de liderazgo, se enfrenta a una administración que está completamente desencajada, desestructurada, trastabillada, ¿no? Creo que eso es algo que está pasando y que le ha tocado que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, eso se refleja en la imposibilidad de generar órdenes, en muchos casos hasta, quizás luego Eduardo lo puede desarrollar más, pero también se refleja digamos, en las dificultades que tienes hasta de hacer mandatos sobre Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? Hay una desestructuración de la organización de la administración y eso es bien preocupante. Un segundo momento en el que sucede eso también es en la entrada de Merino, ¿no? El tercer trimestre del 2019, ¿no? Fruto de la pandemia, diferentes casos, diferentes elementos, pero también el gobierno tenía un conjunto de dificultades, ¿no? El presidente Vizcarra había tenido un montón de problemas, más alguno de sus asesores había terminado casi en la cárcel, si no me equivoco, ya Miriam en esa época, su secretaria general, y también había podríamos llamarlo desgobierno desde dentro de la administración, y creo que es bien importante que tengamos eso como característica, y creo que hoy no es nuevo, ¿no? No es que ahora sucede eso, sino que creo que tenemos antecedentes y es bien importante. Lo segundo de la historia se repite, un segundo gran capítulo, que me parece mucho más grave, es la manera en la que, partiendo de esa dificultad, de este elemento, hay un grupo pues, de gente que todavía cree que el terruqueo o la satanización de las movilizaciones es la manera de generar consensos, ¿no? Y les funciona entre sus amigos, ¿no? O sea, si querías reforzar tu relación con los que habían vacado a Castillo, con los que hace rato que están peleando y gritando fraude, sí, terruquear es una buena manera y ahí ellos son amigos, ¿no? El tema es que eso es polvorín para las marchas. Y hay dos momentos en los que creo que nuevamente la historia se repite, ¿no? El primero es la marcha digamos, donde nace el presidente Castillo, ¿no? El expresidente Castillo, ¿no? Es esta marcha del 2017, ¿no? Si se acuerdan también, el ministro Basombrío y varios más decidieron ir por el lado ¿no? de encontrar ahí en esa movilización los 4 del Movadef y los 3 terrucos, ¿no? Evidentes, ¿no? Desconociendo la realidad, ¿no? Desconociendo que en realidad las movilizaciones sociales tienen una base ¿no? Distinta a ese proceso y que ese elemento que genera genera mucha solidaridad, lo vimos ayer en el Congreso, ¿no? Hay un grupo que se apunta rápidamente a esos discursos, pero lo que hace es simplemente polarizar. Yo ya hasta Meléndez, ¿no? Que a mí me cae pésimo, verdad que está grabando Molina, pero hasta Carlos, digamos, que tiene una posición muy distinta a la mía, dice, ¿no? O sea, esa no es o sea, terruquear, hacer esta idea de buenos y malos entre terrucos y no terrucos es lo menos eficiente si quieres reconstruir gobernabilidad, ¿no? Y lo segundo es otro elemento, y es que cuando tienes un movimiento como el que tenemos hoy, y lo decía ayer Javier en su programa y todos lo hemos percibido, requieres conversar, requieres dialogar. Y el diálogo no es en Palacio de Gobierno. Está perfecto que hoy la presidenta reciba la CGTP, pero el diálogo tendría que haber empezado desde, ¿no? Eso que quiso hacer con el Congreso tiene que ser con más, ¿no? O sea, el Congreso no representa a ese espacio, es como sentarte con tus amigos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Tú tienes que buscar a aquellos más diferentes, ¿no? Quizás la primera reunión tendría que haber sido la CGTP, la segunda tendría que haber sido en Cusco con las bases sociales y la tercera quizás en
en la libertad con los agropecuarios, digamos, ¿no? Entonces, tu red de alianzas, creo que hay una dificultad ahí que lo han leído muy mal, y creo que lo siguen leyendo muy mal, y la participación del primer ministro, como del ministro de Justicia, y varios de los ministros que han salido ayer con el discurso de los informes de inteligencia, ¿no? De una inteligencia que acaba de tener a su jefe en la cárcel, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, y ahí quiero entrar al último punto, y es lo peor que puede pasar, ¿no? Lo peor que puede pasar es que sigamos dando mensajes tan provocadores, ¿no? Creo que ponerle marrocas a Castillo, ¿no? Enmarrocarlo, es un pésimo mensaje, ¿no? Después de un discurso además porque no lo puedes, ¿no? Lo que has hecho es retenerlo por flagancia, pero no, seguía siendo el presidente hasta, ¿no? No estás detenido, digamos, ¿no? No estás preso, digamos, ¿no? Entonces, ayudar a la victimización de Castillo, propiciar digamos, una reacción, digamos, violenta como la que está teniendo la policía, es la peor señal, ¿no? Y creo que eso puede llevarnos a un escalamiento mucho más grande, ¿no? Si es que, digamos, lo de Lima de ayer se vuelve a repetir estos días. Y entonces ahí un tema que es muy importante es cambiar la manera de relacionarte con la gente, ¿no? Raúl, hoy en una entrevista o ayer en RPP decía que es el mensaje político. Yo creo que es más digamos, alinear los mensajes desde el Ejecutivo, cambiar las alianzas, ¿no? Espero que después de la reunión con la CGTP puedan reestructurar sus alianzas, que entiendan que no han sido elegidos por los 7 congresistas, bueno, por los 70 y algo congresistas que hoy están en el Parlamento, ¿no? Sino que responden al Perú, digamos, ¿no? A los intereses nacionales, y eso es un cambio de giro difícil con el primer ministro que tenemos. Sé que su equipo a los que han aceptado finalmente las responsabilidades que hoy han asumido lo tienen más claro, pero implica construir alianzas, ¿no? Y entonces ahí yo sí creo que la posición hoy primero era la exposición del gobierno regional de Cusco, pero lo acaba de volver la ANGR su propuesta, ¿no? Bien clara, directa, con mensajes yo creo que de oportunidad, ¿no? O sea, necesitas, esto está desenmadrado, está en otra esfera, y necesitas construir confianza, necesitas construir legitimidad en los mensajes. No es una tarea sencilla, pero vas a tener que construirlo, ¿no? Y entonces ahí tengo un elemento adicional del tema de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que el proceso de deterioro que grafiqué en mi primer punto no ha terminado, y hay un tema difícil no solo en la ciudadanía, sino también en el aspecto policial y militar, que requiere ordenarse, ¿no? Requiere ordenarse, requiere ajustarse. No vamos en ese camino, ¿no? La declaración hace un momento del jefe de la policía explicando que hoy ya van a salir con perdigones, es como, por si acaso traigan sus bombas lacrimógenas ustedes, ¿no? Porque vamos ¿no? Nos toca hoy pelea a 12 rounds, ya no a 6, ¿no? Entonces es como la peor manera de comunicar un proceso, ¿no? Entonces, claro, necesitas reordenar tus cabezas en tu equipo, bajando un poco los temas de represión y tratando de generar consensos, ¿no? Tú no generas consensos ni espacios de diálogo diciendo hoy voy a salir con perdigones, ¿no? O sea, además no tiene sentido hasta militarmente anunciarlo, ¿no? Es como, es lo peor que puedes hacer, y creo que ahí
ahí hay un elemento bien importante de ordenarse y es muy difícil porque creo que así como vimos a un congreso ayer casi como celebrando una batalla que ellos no han ganado, ¿no? Asumiendo que ellos han, cuando todo lo ha hecho el presidente Castillo y sus malas decisiones, creo que también podríamos tener ese problema en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Para salir y ya ponernos positivos en lo que viene, Paul, yo creo, y dejar de un poco este pesimismo, ¿no? Creo que necesitamos una salida de mucho liderazgo. Es un liderazgo difícil, ¿no? Porque necesitas construir el liderazgo, ¿no? Creo que el primer ministro con las últimas 2 días se ha deteriorado muy rápidamente. Creo que la presidenta, su foto triste ayer de la reunión con APP es muy mala, pero necesita construir alguna figura de liderazgo, de construcción, de orientación, y de entender que eso no es un mensaje, ¿no? No es un mensaje en términos de hablar, ¿no? Esos son gestos que tiene que trabajar con mucha fuerza y creo que ahí nuevas autoridades regionales y locales, necesitas soportarte sobre algo y no estar tan sola, ¿no? Creo que ahí sola con sus impertinentes 2 ministros que han salido a hablar, 3, no es una buena idea, ¿no? Creo que el rol de Castillo va a ser importante y Castillo ha mostrado ser bien suicida, ¿no? O bien irresponsable, ¿no? Y creo que más irresponsable, un poco inútil, digamos, ¿no? Entonces creo que se nos viene una andanada de dificultades generadas por el propio Castillo y en algunos casos, y lo mejor sería que quedara claro eso, ¿no? Que quede en evidencia y ahí sí a mí me parece muy importante desligar rápidamente del intento de golpe o el intento de, ¿no? O sea, esta inoportuna actuación que tuvo, ¿no? Y solo para cerrar, creo que cuando hay 7 muertos en una movilización social, esto hace rato que se salió de control, ¿no? O sea, creo que hoy estamos en una situación de descontrol absoluto, ¿no? Y una situación de descontrol como la que estamos requiere un llamado a la calma, ¿no? No es sencillo, por decir que es casi imposible, pero se requiere en un marco como este, y ya dices, momento uno de estos temas, en un marco como este, en un estallido como este, con los vacíos de liderazgo que tenemos, la solución puede ser cualquiera, ¿no? Y cuando la solución puede ser cualquiera, creo que es un deterioro muy grande a la institucionalidad y la gobernabilidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay que recuperar la posibilidad de tener alguna previsibilidad en lo que podemos conseguir, ¿no? Sin duda, sin gestos importantes no tendremos una salida, ¿no? Creo que gestos importantes se requieren y se requieren que sean bajo un mecanismo no de entrega, ¿no? Un mensaje a la nación de 12 y 10 de la noche sola es una entrega, ¿no? Necesitamos una construcción de ese consenso, ¿no? Un proceso de construcción de ese consenso y espero que ahora entre las semifinales del Mundial y la llegada de la Navidad podamos recuperar esa posibilidad de tener espacios, ¿no? Castillo logró quemar a la OEA, ¿no? Entonces ya no, la OEA de los 2000 no es una solución, por el contrario, y creo que la participación también de nuestros vecinos de internacionales también ha quemado las balas, ¿no? Cuando podrían convertirse en un espacio digamos, de respaldo, de construcción de ese liderazgo. Entonces, yo sí creo que ahí desde la organizaciones, desde la sociedad civil, requerimos dar esa salida más razonable, más institucional, que nos lleva a algunas soluciones predecibles, ¿no? Predecibles en el marco de algo que para mí es innegociable. Digamos, no está en negociación, ¿no? La democracia debería de ser la base del proceso, ¿no? No el más fuerte, ¿no? Sino la democracia, ¿no? Yo creo en procesos democráticos, por eso
Creo que solidaridades con golpes de Estado, con mano dura, son el atentado más grave a un proceso democrático que es básico, sobre todo para las personas que hemos luchado por la igualdad entre todos, ¿no? Entonces sí creo que el Perú enfrenta un reto grande de gobernabilidad y la situación en la que estamos no hace nada predecible, ¿no? Creo que ahí, y como no quiero seguir siendo pesimistas, Paul ahora nos va a dar el optimismo y la salida a esto, si es que es posible. Gracias, Edgardo, por tus reflexiones sumamente importantes. Y ahora vamos a dar el pase a Paul Marquet. Él es periodista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomatura en periodismo político y cultural por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, también maestría en periodismo ambiental por el Instituto Internacional de Formación Ambiental y también maestría en comunicación política por la Universidad de Chile. Él ha sido coordinador de incidencia en Red G y productor periodístico en Telesur, corresponsal en el Perú y es consultor independiente y actualmente integra el programa de investigación e incidencia de cooperación. Entonces, Paul, también tienes 15 a 20 minutos para que puedas dar tus reflexiones sobre este tema, ¿no? Bienvenido, Paul. Gracias. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Y espero poder aportar con algunas ideas, con alguna reflexión en borrador todo lo que voy a decir, porque de hecho los análisis están en construcción en un momento en el que la situación cambia cada mediodía, por decir algo. Y no me comprometo a traer la cuota optimista a esta conversación. Al revés, estoy particularmente pesimista en la última semana. Pero bueno, en realidad quisiera empezar diciendo que nada de lo que creo que podamos decir esta mañana va a ser tan incentivador para la reflexión como el artículo de José Carlos Agüero que me envió Javier por el WhatsApp ahora en la mañana que ha publicado SER. Me parece que es notable, que describe la situación y los abismos a los que nos enfrentamos. Creo que es un texto que todos deberíamos leer. Dicho eso, a ver, algunas ideas. Ya, primero voy a empezar con una tesis que creo que es la gran dosis de pesimismo que voy a introducir en esta conversación, y es que creo que lo que se inicia el 7 de diciembre es un nuevo ciclo político en el Perú, después del 2000. Y es un nuevo ciclo de violencia política en el Perú. Eso es lo que se está abriendo. Que se pueda conjurar antes de que escale a una situación mucho más complicada, pues creo que ese es el reto, pero es un ciclo distinto, completamente distinto a los años anteriores, ¿no? Y este nuevo ciclo de violencia política, que claro, no es que toda violencia política sea exactamente igual, ¿no? No me estoy refiriendo a que estemos viviendo un nuevo alzamiento armado o un nuevo fujimorismo, etcétera, pero sí es un momento en el que claramente han sido desbordadas completamente las posibilidades de construir consensos a través de las vías políticas, a través de las vías institucionales, y lo que hay es un enfrentamiento abierto y una voluntad de imponerse de parte de los actores más protagónicos del escenario político, y un escenario en el cual los actores con capacidad o con, digamos, que priorizan o priorizamos el diálogo democrático y la institucionalidad, estamos totalmente cumpliendo un segundo lugar, ¿no? No tenemos un papel protagónico. No solo no lo tenemos, sino no estamos en posibilidad de tenerlo en el corto plazo.
Eh, digamos, lo que vivimos es producto de la incapacidad de procesar por la vía institucional en los últimos años demandas de cambio que estaban ahí presentes, ¿no? Y digamos, yendo a unos años más atrás, lo que hay es que ese sector consistente de la ciudadanía peruana que se ha manifestado en la votación de Ollanta Humala del 2006, en la votación de Ollanta Humala del 2011, en la votación sumada de el Frente Amplio y de Gregorio Santos el 2016, que juntos también superaban el 20 y pico por ciento, y en la votación de Castillo, por supuesto, en las últimas elecciones, que es un voto, se puede poner cualquier adjetivo, antisistema si se quiere, pero es un voto claramente contrario al modelo, entendamos por esto lo que querramos entender, un voto ansioso de cambio, también entendamos por esto lo que querramos entender, porque no nos vamos a poner aquí a hacer la definición, y que finalmente, en términos de propuesta política programática, se expresaba en un tema de cambio de marco constitucional. Y digamos, no estoy diciendo aquí ninguna novedad. Ollanta Humala el 2011, o sea, hace 11 años, juró en su asunción por la Constitución del 79. Pero toda esa discusión fue simplemente bloqueada por, digamos, por la élite política, económica, las fuerzas políticas, mediáticas, grupos empresariales, etcétera. Todo eso fue permanentemente bloqueado y es una discusión que no se logró tener, una discusión que en el Perú no se ha logrado tener. Y bueno, entonces cuando hay una demanda largo tiempo postergada, bloqueada por la vía institucional, pues termina traduciéndose en una vía extrainstitucional. Y en la historia lo conocemos de sobra, ¿no? No sé, quizás un ejemplo Estoy viendo las cosas. es el de... No puede ser, ¿no? Ay, sí, un ejemplo que es fácil de mostrar es el del reformismo belaundista que fue bloqueado por la vía institucional y se terminó traduciendo en el gobierno militar de Velasco, ¿no? Y, en fin, el asunto es que cuando hay una demanda, hay un sentir expresado consistentemente a lo largo del tiempo por un sector importante de la población y que nunca se logra desbloquear la discusión institucional sobre esa demanda, pues eso siempre termina estallando por otra vía. Y digamos, estando en ese contexto, lo que ocurre ahora es que es un tiempo en el que se fortalece una lógica que creo que ha sido magistralmente condensada en la frasecita de pelotudeces democráticas. Por ambos lados, ¿no? Para la mayoría congresal de la derecha, este es el momento de poner orden, simplemente. Y ya pensar en derechos humanos y estos son pelotudeces democráticas que nos han llevado a la situación actual, digamos, desde la óptica de ellos, ¿no? Y me parece que un ejemplo de eso es que 7 muertos no son una crisis. Cualquier otra circunstancia, 7 muertos hacen que o caiga el gabinete o caiga el presidente, digamos, como cayó Merino. ¿Qué significó el baguazo para el gobierno de Alan García? La caída de su gabinete. Ahora 7 muertos significan que sale el responsable policial a decir que ahora van a utilizar perdigones. Me parece que ya hay una pérdida del pudor en ese sentido y creo que hay un sector mayoritario o que tiene la hegemonía, el control del poder legislativo que no le importa, que está dispuesto a poner orden, sea cual sea el costo social. Y por el otro lado ocurre lo mismo. En el sector de la izquierda, lo que se está fortaleciendo
es ese sector que siempre planteó que por la vía democrática no se iban a lograr los cambios estructurales, etcétera, ¿no? Y este sentimiento que ahora aflora y que se escucha en las manifestaciones de que nunca van a dejar gobernar a uno como nosotros. Y claro, el 7 de diciembre se termina constituyendo en un parteaguas para la izquierda. Ahora hay claramente una división además irreconciliable en el momento, entre los que son capaces de decir que el 7 de diciembre es un intento de golpe militar que es inaceptable, no importa si el que intenta el golpe es de tu sector político o no, es inaceptable simplemente, versus los que consideran que era necesario porque el Congreso estaba obstaculizando al presidente y no lo dejaba gobernar y era lo que se tenía que hacer. Y debo decir que si uno sale a la calle o intercambia en grupos de WhatsApp con compañeros de los partidos diversos de izquierda, me parece que claramente el protagonismo no lo tiene la izquierda institucionalista o democrática o que condena el golpe del 7 de diciembre. Hasta decir que es un error pedir la libertad de Castillo es polémico. Me parece que el protagonismo en este movimiento lo tienen claramente los sectores que pasan por agua tibia, el golpe del 7 de diciembre o el intento de golpe fallido del 7 de diciembre, y que lo que se fortalece ahí es una lógica de pelotudeces democráticas. Entonces, frente a este escenario en el que de los dos lados hay un maximalismo y un talante antidemocrático que crece, eso es lo que yo llamo este nuevo ciclo de violencia política, que no sé cómo se va a desactivar. Y claro, las de ganar las tienen las fuerzas que controlan a las fuerzas militares, ¿no? Digamos, la instalación de un ciclo autoritario y un acallamiento, sea cual sea el costo social de las protestas en el interior, mientras dicho sea de paso, la clase media de Lima nuevamente se mira para otro lado, mira para un costado, porque no empatiza con estas demandas, y prefieren mirar para otro lado, y ya cayó Castillo y acabó la crisis. Pues bueno, es una reproducción de ciclos que ya hemos vivido, ¿no? A corto plazo yo veo que hay una incapacidad total de solucionar esta situación por la vía institucional. Todas las vías institucionales están agotadas, todas las salidas son cada cual peor que la anterior. Como les decía, me parece que en este momento con 7 muertos, no pedir la caída del gabinete o no pedir la caída de Dina Boluarte, me parece que debería ser natural pedir que caiga, pero el problema es que caiga Dina Boluarte significa que asuma Williams, que es peor. Y no veo capacidad en el Congreso, sentido común en el Congreso para recomponer la mesa directiva, y tener un Sagasti, tener un Paniagua que lleve a cabo una transición democrática y ordenada. Yo veo en el Congreso que prima la irresponsabilidad más absoluta. Y bueno, también todas las otras vías institucionales que están planteadas sobre la mesa también son todas peores que la anterior, ¿no? Todos demandan nuevas elecciones, pero yo estoy claro que nuevas elecciones en el 2023 no van a llevar a una situación cualitativamente mejor, van a llevar a una situación o igual o peor, porque el nivel de fragmentación del electorado que permite que las minorías ruidosas controlen el Parlamento, no tiene visos de modificarse. Y digamos, en octubre hemos tenido elecciones y los resultados son que Lima está dispuesta a votar por
sectores como el de López Aliaga y el de Urresti, y en el interior hay una fragmentación muy marcada, y no veo condiciones para que una votación congresal tenga un resultado diferente, y por lo tanto para que nos lleve a una situación mejor. Y si se lograra la fantasía imposible de que este Congreso aprobara un referéndum constitucional, sucede lo mismo. ¿A dónde nos llevaría ese referéndum constitucional? ¿A una asamblea constituyente con esa composición? Entonces, como les decía, no veo ninguna salida institucional en el corto plazo. Si quieren, veo que lo más probable, al margen de deseos, es una política de tierra arrasada en la cual la mayoría congresal imponga el orden, con los sectores urbanos haciéndose de la vista gorda. Y claro, digamos, en el mediano plazo es indispensable construir ese clima de diálogo y de bajada de tensión, ¿no? Y poniendo por delante, que creo que es la función fundamental que debemos tener en este momento, los derechos humanos, el respeto irrestricto a los derechos humanos, y este gran mensaje de la Comisión de la Verdad, que es lo que no hemos cumplido, y lo que nos trae a este regreso permanente a la violencia política como válvula de escape, ¿no? El gran horizonte de reconciliación nacional, nos decía la Comisión de la Verdad hace 20 años, es el de la ciudadanía plena, lo que implica un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad, y la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural, multilingüe, y que supere las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana, ¿no? Si este párrafo se hubiera escrito ayer, no sería sorprendente. Es exactamente la situación que regresa frente a nuestros ojos. Y bueno, sí quisiera terminar refiriéndome a lo internacional que fue mencionado también por Edgardo. Claro, las vías internacionales han sido efectivamente reventadas porque finalmente Castillo se burló del informe de la OEA, que no legitimaba en absoluto lo que hizo Castillo, sino todo lo contrario. Y el rol de los gobiernos aliados de izquierda también es nefasto porque no reconocen que hubo un autogolpe. Entonces, no ayudan en absoluto a generar un clima de diálogo, pero en última instancia, me parece que necesitamos, o vamos a terminar necesitando, si los sectores, no sé, moderados o democráticos no tenemos capacidad de generar un espacio que retome protagonismo, vamos a terminar necesitando algo como lo de Guatemala o lo de Honduras, una especie de intervención concertada de fuerzas internacionales que nos ayuden a encontrar una transición, porque no veo un espacio de transición autogenerado, ¿no? Salvo, y con eso termino también, es otra cosa preocupante. Claro que el escenario internacional no es el de los años 60 ni 50, pero hay que reconocer que en los últimos 2 años o 3 años, los civiles hemos estado tocando las puertas de los cuarteles permanentemente, ¿no? La crisis de Vizcarra versus el Congreso no se resolvió porque el Tribunal Constitucional determinó que la disolución del Congreso había sido constitucional. No, se resolvió porque Vizcarra se tomó una foto con los militares en la noche del día de la disolución. Eso fue lo que determinó que gobernara Vizcarra y no Mercedes Arauz. Si la foto hubiera sido de Mercedes Arauz con los militares, todo lo siguiente hubiera sido completamente distinto. Y lo que ocurrió la semana pasada es exactamente la misma situación. Si los militares hubieran apoyado a Castillo, estaríamos en una situación. Los militares apoyaron
a Dina Boluarte y la situación es la que tenemos. Entonces, en los últimos 3 o 4 años hemos estado pidiéndoles a los militares que diriman los conflictos que los civiles no hemos podido resolver. Entonces, que los militares digan, bueno, los civiles no se han podido poner de acuerdo, vamos a hacer la transición nosotros. Si bien, si uno ve el contexto internacional, parece inviable, y yo creo que es en principio inviable, si uno ve el contexto nacional y la historia del Perú, no es completamente descabellado. Bueno, no sé si ha sido demasiada dosis de pesimismo. Espero que me ayuden a encontrar el optimismo que no tengo. Bien, gracias Paul y también gracias Edgardo. Entonces es el momento para los comentarios, las preguntas sobre las presentaciones que han hecho tanto Edgardo como Paul, pero también sobre nuestras opiniones en torno a la situación actual del país. Ya pido la palabra a Eduardo Toche. Sí, Y después hola, Alejandro. ¿qué tal? Hola, Paul, no te había saludado. Dado que me dio la alternativa, quisiera ir puntualizar varios aspectos que también van a referir a lo que, sobre todo la parte última que dijo, que planteó Paul, ¿no? Y, digamos, como lo ubica y lo posiciona Eddie, el tema de los militares me parece muy importante, ¿no? Porque hay que mirarlo así, desde mi punto de vista. Son funcionarios del Estado peruano, ¿ok? Y desde, digamos, esa perspectiva de qué cosa es lo que podría estar ocurriendo, lo pongo en condicional, ¿no? Y en qué parte del escenario también podríamos nosotros ubicarnos también en condicional, ¿no? Entonces, y un primer elemento, ¿no? Y dentro, digamos, el marco, ¿no? Que propuso Eli para su intervención, ¿no? Es decir, dentro de los procedimientos, ordenamientos y gestión del propio Estado, digamos, cómo tomamos, ¿no? A los militares como parte de este Estado, ¿no? Y qué tipos de posiciones, vuelvo a repetir, ¿no? Podrían estar tomando, ubicándose, ¿no? Y uno, creo que lo más saltante, lo más resaltante, ¿no? Hasta lo más obvio, es en la medida en que las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Quizás unas más que otras, una fuerza más que otras, buscan, se esfuerzan en tratar de, digamos, conformar, construir, ¿no? Una agenda institucional, ¿no? Lo suficientemente fuerte, lo suficientemente, digamos, articulada, no hay, ¿no? Una respuesta política frente a esto. ¿A qué me voy? Como decía Paul, ¿no? Una de las cuestiones que derivamos desde la Comisión de la Verdad, entre otras, es la necesidad de institucionalizar, ¿no? Aún más el Estado peruano, y dentro de estos procesos de institucionalización, ¿cómo hacíamos las Fuerzas Armadas, ¿no? Fuerzas debidamente subordinadas al Poder Civil. Y esto significaba que el Poder Civil tenía que otorgar el programa, tenía que otorgar la direccionalidad política, que el ministro de Defensa no sea simplemente una mesa de parte de los sindicatos militares, ¿no? Que, ¿no? Elevan, ¿no? las exigencias y los pedidos al Ejecutivo. Entonces allí hay una enorme, ¿no es cierto?, brecha, porque esto no sucedió en la medida en que los militares, luego de la catástrofe institucional ocurrida en el 2000-2001, buscan, intentan, se esforzaron en, ¿no? articular, como les decía, una agenda institucional que no es respondida, ¿no? con criterio político. Digamos, ¿no? En tanto buscan espacios para tratar de debatir, intercambiar, ¿no? sus preocupaciones alrededor de lo que ellos conciben como la defensa y seguridad en el país, ¿no? ¿No? Tenemos este escenario. Yo les puedo dar fe de que, digamos, no estaba todo esto precisamente en el centro de sus preocupaciones, ¿no? Sus centros de preocupaciones son otras cosas, ¿no? Tienen que ver con otros factores, con otros espacios, con otros elementos, ¿no? Y
digamos, no son precisamente lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y, digamos, y obligados, ¿no?, a tratar de buscar tomar posición frente a todo esto. Dicho esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura? Entonces, nuevamente, y aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Cuando el concepto de seguridad, ¿no?, empieza a cambiar y pasa, ¿no?, de ser seguridad para el Estado a seguridad para la sociedad, ¿no? Y todas las Fuerzas Armadas del mundo, incluyendo nosotros, buscan transitar estos nuevos enfoques. Encontramos que la exigencia es como, ¿no?, buscamos ya ni siquiera, ¿no?, seguridad para el Estado, sino seguridad para el gobierno, ¿no?, seguridad para los gobiernos, ¿no? Y eso no deja de crear situaciones, creo yo, incómodas para los estados mayores del ejército, de la marina o de la aviación. Eso tenganlo completamente seguro. Y sobre esto, cómo buscar formulaciones en donde ustedes los han escuchado, es decir, ¿no es cierto?, lo que nosotros defendemos es la constitucionalidad de la situación, pero con todo lo abierto que pueda significar esto, sin, ¿no es cierto?, expresar, porque no lo es, ¿no?, una, digamos, comillas, simpatía, que sí lo expresaron en el 92, por ejemplo, ¿no?, con Fujimori, sí expresaron, ¿no?, la simpatía política, pero porque además esto formaba parte, ¿no?, de una estrategia, de un programa institucional, ¿cierto?, que el autogolpe del 92 de alguna manera facilitaba en términos políticos. Ahora no hay esto, ¿cierto? Entonces, aquí hay un segundo punto, y por lo tanto también algo que me lleva a mí a aseverar de que no busquemos cuestiones completamente conclusivas respecto, ¿no?, a la toma de posición de las Fuerzas Armadas en un escenario como este, ¿no? Yo creo que más bien es algo abierto, ¿no?, pero algo abierto que también que tiene sus límites, ¿no?, como bien lo expresó Paul, ¿no?, es decir, y los límites, y algunas veces lo hemos conversado, creo acá, ¿cierto?, están expresadas en dos cuestiones, ¿cierto? Lo que percibes, ¿no?, como, digamos, expresión de derechos humanos, algo sumamente limitante para ello, y que expresa políticamente a algo que, ¿no?, tienes que oponerte, en palabras de ellos. Y en segundo lugar, ¿no?, a partir de eso, cómo defino mis campos enemigos, es decir, quién es el terruco en este juego, ¿no? Entonces, ahí están los límites. Y sobre eso, digamos, cómo establecemos allí el juego. Yo estoy de acuerdo con, digamos, lo peor que podríamos hacer nosotros es creer de que esto puede funcionar con salidas de corto o cortísimo plazo, cuando en realidad, ¿no?, los síntomas lo que te están diciendo es que aquí tienes realmente una situación de peso que, así como nos dimos un tiempo para generarla, también debemos ser lo suficientemente pacientes y tolerantes para generar el tiempo para reconstituir los equilibrios, ¿no? Y en el camino ir viendo, ¿no?, cómo buscar mínimamente asegurar que este tipo de escenarios no pasen, pero nada más, ¿no? Y cómo te lanzas hacia los medianos, hacia los largos plazos, para que esto se formule de una manera, ¿no?, mucho más fortalecida. Ok, gracias. Gracias, Eduardo. Ahora la palabra para Alejandra Arrieta. Gracias, Jorge. Buen día a todos. Saludos desde Huancayo. Algunos elementos vistos desde el lado socioantropológico a este tema de los estallidos que se han presentado a propósito de la coyuntura de esta última semana. A ver, un elemento que me gustaría resaltar desde la lógica de las comunidades, principalmente rurales, ¿no? Dado que tenemos mucha interacción, sobre todo con comunidades andinas. Creo que esta identificación y este estallido principalmente se debe a una identificación y una especie de solidarización con un presidente o con su presidente elegido y, digamos, indistintamente de su capacidad de gestión que haya sido revocado.
creo que ese elemento habría que resaltar. Estas movilizaciones que se están generando al interior del país y sobre todo en comunidades campesinas y en comunidades nativas que ciertamente no tienen el análisis profundo que eventualmente pueden tener los ciertos sectores, creo que se simplifica en todo caso con esta identificación y solidarización con un presidente que ha sido elegido y que ciertamente viene de un espacio rural. Ese es un primer elemento que habría que en todo caso resaltar, digamos, cuando se habla de cierta movilización de poblaciones rurales. Un segundo elemento que también me gustaría ponerlo, digamos, en consideración es que estos grupos que se están movilizando o estos sectores son sectores tradicionalmente excluidos, que sienten que las élites no lo representan. Y cuando hablamos de élites, definitivamente el gobierno, en este caso de Dina y actualmente la composición, en este caso del gabinete, definitivamente no se siente representado en cada uno de ellos. Entonces, todos estos elementos hace también que la población se sienta, digamos, como que agitado y ciertamente se genere todos estos estallidos que estamos viendo en estos días. Ahora, todos estos elementos que nosotros estamos viendo, como ya lo ha mencionado tanto Eduardo como Paul, y también como lo ha mencionado nuestro compañero Eduardo que me antecedió, definitivamente no tiene visos de que se pueda solucionar en un corto plazo. Definitivamente esta crisis se va a prolongar y seguramente las soluciones es un mediano o largo plazo. Y esto definitivamente porque la fragmentación política que vive nuestro país no es de ahora. Digamos, esta configuración, si nosotros revisamos cómo está la configuración política de nuestro país, definitivamente en el interior, por ejemplo, hay una fuerte presencia de movimientos políticos regionales con vicios, digamos, con fuertes de sus líderes, con fuertes denuncias por actos de corrupción, por líderes mesiánicos, por clanes familiares. Entonces, estos elementos se ven replicados y estas personas son quienes llegan al poder, que finalmente en muchos casos son los que representan también en el Congreso a la hora de elegir, digamos, a los representantes. Entonces, todos estos elementos hacen que se pueda replicar en un eventual, digamos, elecciones en un corto plazo. Entonces, creo que yo, digamos, viendo desde la lógica institucional, digamos, en términos de solución, creo que no soy tan positivo que vayamos a tener, digamos, una solución tan alentadora. Ahora, si vemos Lima, definitivamente también son extremos que van hacia la derecha. Está Urresti, como lo han mencionado, está López Aliaga. Entonces, de alguna forma, sabemos los vicios que tienen estos candidatos y ciertamente no garantizan que podamos caminar o en todo caso encaminarnos en buenos términos. Y finalmente, y concluyo con esto, la derecha y su indolencia de graficar o en todo caso de resumir toda esta movilización de los sectores excluidos simplemente en decir que detrás de todo esto hay grupos radicales o extremos radicales de izquierda. Creo que es una irresponsabilidad y como siempre han actuado, ¿no? Resumir en ello y decir que el Estado tiene que actuar con mano dura. Entonces, es una forma de actuar de siempre y creo que minimizan. Si esto hubiese pasado, digamos, los 7 muertos hubiese pasado cuando
Castillo hubiese estado en el ejercicio, seguramente el escenario hubiese sido distinto. Entonces, todos estos elementos configuran, digamos, un escenario mucho más dócil, con una prensa que seguramente apoya todo lo que la derecha viene configurando en este escenario de estallido. Ahí me quedo, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Tenemos pedidos de palabra de Icha Palomino, Teresa Tovar y Adolfo Marquina, y de ahí vamos a ya darle paso para los comentarios de nuestros expositores, tanto Edgardo como Paul. Entonces, tiene la palabra, Icha. Gracias, Jorge, y gracias a Paul y a Edgardo también, y a Eduardo, que nos han compartido sus apreciaciones, igual a Alejandro. Quizás un poquito también la lectura desde el Cusco, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Se han cancelado los vuelos, el aeropuerto está cerrado, también la empresa Perú Rail ha parado operaciones, entonces como que hay muchos turistas varados. Tengo mucha cercanía al sector turismo porque tengo una hermana que trabaja ahí. Ella ha tenido que salir una noche anterior para realizar con normalidad hoy sus labores, ¿no? O sea, ellos, también preocupante porque ellos también están expuestos a esta situación, ¿no? El sector turismo no tiene un seguro, no tiene nada, y a pesar de ello siguen con sus labores, ¿no? Aquí en Cusco hoy está totalmente paralizado todo. Hay una sensación del mismo pueblo cusqueño por dejar de realizar sus labores cotidianas normales ante esta situación que estamos. Creo que habría que analizar también que desde el sur el voto ha sido distinto desde el inicio en estas elecciones, porque se busca un cambio. Creo que la apuesta por el sector de la derecha hay un malestar aquí en el sur, ¿no? O sea, no hay esa confianza por esos sectores que tienen mayor poder económico en el país. Hay que resaltar también que aquí las juventudes se están levantando. La Federación Universitaria del Cusco ha convocado a una reunión ayer a las 4 de la tarde en la universidad, en la UNSAG, para poder organizarse y saber qué cosa hacen frente a esta situación. Ellos también han salido a marchar. Yo no vivo casi al centro, vivo casi llegando a Sacsayhuamán, entonces es la pista principal que se conecta con los sectores de Pisas, Calca, y los productores han llegado en camiones para poder movilizarse. Hablo específicamente de la ARPAG, de la Asociación Regional de Productores Agrarios del Cusco. Entonces hay ese malestar aquí. Creo que en las redes también se ha sentido el hecho de la comparación, ¿no? En el caso de Merino, como ya mencionó Paul, también ha habido 2 muertos y ha salido Merino. O sea, ahora ¿cuántos muertos hay? Y son del sur. O sea, la vida de los del sur vale menos que de los que están en Lima. O sea, vale hacer incluso ese comentario, ¿no? Esa indignación que se siente desde aquí. Entonces, no me parece creo que Dina ha esperado calmadamente que simplemente Pedro caiga por su propio peso para asumir ella el cargo. Sinceramente, sus expresiones verbales han afirmado que ella estaba disponible para asumir y solamente ha esperado que pase lo que tenga que pasar. Ella ha entrado en la lógica de negociar con el Congreso y de que el Congreso, así como dijeron que Lima no es el Perú, yo diría como que el Congreso no es el Perú, porque Dina ha entrado solo a negociar con el Congreso, a mantener las aguas calmadas con ellos, y como si con ellos calmados se solucionara el problema del país. El sur no sale solo en protesta por nueva constitución o porque Castillo, que es el presidente que ellos han elegido, ahora como que en este proceso legal, y creo que la fiscal la fiscal está como que ensañada y quiere ser la primera fiscal en meter un presidente a la cárcel. O sea, esto no ha pasado con anteriores presidentes, incluso más corruptos, que Castillo que haya metido la pata, como dicen. O sea, eso es una cosa, pero creo que el proceso que se le está siguiendo es como que se han ensañado con ellos, ¿no? Aquí en el sur hay otros problemas mucho más graves que nunca han sido atendidos, y el malestar del sur viene también por ahí, ¿no? Apurímac arrastraba ya problemas constantes que no habían sido atendidos: el tema de la minería, el tema de la sequía, el tema de la violencia.
son problemas permanentes que han estado ahí, y no olvidemos que eso viene arrastrándose años y años y por gobiernos atrás. O sea, esto no es de ahorita, no es que solo sacaron a Castillo y entró Dina y pasa esto. No es solo eso. El tema de la sequía y el tema de la seguridad alimentaria, o sea, es un problema que estamos viviendo y que hoy está siendo opacado también por este problema. No hay lluvias. En el campo la gente está muy preocupada porque las cosechas se han perdido. El tema del cambio climático, el tema de las heladas, es un problema constante que se está viviéndose aquí. Cuando uno va al mercado y desde el más sentir, ya más uno como ama de casa, ¿no? Que también se vincula con todos estos contextos, o sea, el precio de la papa, el precio de la moralla, alimentos que son para guardar están muy caros y van a encarecer más. Entonces, y el gobierno ocupado en estas cosas, Paul dice que como que no hay un horizonte como que alentador. Claro, pero digo, elecciones el 2024, sí, claro, en un panorama que estemos tranquilos, que no haya tanta movilización. Aquí en el Cusco está lloviendo y está todo nublado, pero igual la gente se está movilizando. En todo el Cusco se escucha como que los sonidos de las marchas y la protesta. Elecciones al 2024 sí, cuando hay otro panorama. Creo que ahorita no lo amerita. Yo pienso que Dina debería salir ya. El tema de las elecciones se debería acelerar, se debería agilizar, porque este no es un contexto en el que estamos para esperar más. O sea, esto va a empeorar y quizás haya mayores consecuencias, ¿no? Pero el Congreso no, pues no, están sentados ahí esperando tranquilos y asegurando sus puestos. Creo que me indigna mucho no ver que las personas o que los que nos representan no hagan nada. O sea, sinceramente mi sentimiento es de indignación aquí desde Cusco, desde donde estamos, ¿no? Nuestros compañeros que salen a campo igual, o sea, nadie ha podido ir a hacer sus labores que tenía con la comunidad, pero va más allá, ¿no? De eso, porque la gente solita se está indignando por lo que pasa. Pero qué pena que el Congreso no tenga este sentimiento que todos tenemos, ¿no? Qué mal que hayamos elegido gente tan insensible como ellos, ¿no? Solo eso, gracias. Gracias, Icha. Y ahora, Teresa, por favor. Sí, bueno, gracias a Edgardo y a Paul. Bueno, estamos en un momento bastante difícil, también desconcertante, y bueno, son muchas las ideas que dan ganas de expresar, pero bueno, algunas de ellas, ¿no? Una primera es que, también podría ser una pregunta, de paso a ambos, es que, ¿ante qué estamos, no? ¿Cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en el país? ¿Estamos ante estallidos o estamos ante un desborde? ¿No? 18, como dice Juan Carlos Agüero, 18 de 24 regiones movilizadas, como dice Isha, de manera bastante espontánea, sin que nadie le diga, etcétera. ¿Esos son estallidos o es más bien un desborde? Junto a eso, ¿en qué pico estamos? ¿En qué momento? Estamos en el momento donde ya, como dice también ella, hay que esperar que caiga la curva del desborde, de la movilización, o más bien estamos en un momento de expansión de esto. Creo que un diagnóstico de lo que está pasando es fundamental. Una segunda idea es que, bueno, este desborde, para mí es un desborde, ¿no? Social, que está parado, pues está asentado en una fuerte fractura histórica, no es un asunto de ahorita, es un asunto de olvido, de humillación, de postergación, de años, ¿no? De muchos sectores del Perú, ¿no? Y que ahora, pues, se expresó primero en el voto por Castillo y ahora se expresa en la indignación por los muertos, porque gasean a las personas que van detrás del féretro, que es de un estudiante, ¿no? O sea, eso causa indignación, ¿no? No solamente no reconocen los muertos, sino que reprimen a las personas que van detrás del féretro. Es decir, no solamente no importan los muertos, tampoco importan los deudos, ¿no? Entonces, ese sentimiento de indignación, de postergación, etcétera, ¿quién lo está canalizando? Porque bien se ha dicho lo que no se debe hacer. Obviamente, para cubrir esa fractura, bien señalan ustedes que no hay que hacerlo pues desde anunciar
más perdigones, ¿no? Así no construyes nada, así no estableces diálogo, así no pasas de un momento de crisis a un momento de construcción, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo estableces los puentes? ¿Cuáles son los elementos de vínculo con lo que se está expresando en esa movilización ciudadana, desborde, como querramos decirlo, ¿no? Y tercero, ¿quiénes son los que podrían erigirse en líderes o en catalizadores para llenar ese enorme vacío? Porque también lo que hay es un enorme vacío entre ese desborde y lo que está ocurriendo en la política, donde desde digamos, de las propuestas aparentemente racionales se intenta salir, ¿no? Pero esas propuestas racionales no pueden estructurarse si no se construyen en empatía con lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Juan Carlos Monedero, este politicólogo español, habla que antes de un momento constituyente hay un momento destituyente. No sé si estamos en ese momento destituyente, donde la cosa se desestructura, ¿no? Donde tenemos no solamente 7 muertos, sino 7 presidentes, ¿no? De esos 7 presidentes, todos corruptos. De esos, tenemos ahora una presidenta que sigue en el poder pese a 7 muertos, como bien se ha dicho, ¿no? Estamos en ese momento destituyente, y esa es la última pregunta. ¿Y qué pasa con el momento constituyente, ¿no? Que también algunos de aquí, Alberto Adriancén y otros, hablan, ¿no? Como eso. Es bastante perplejo, pero bueno, quiero por lo menos compartir mis perplejidades. Gracias. Bien, gracias, Teresa. Hay varios pedidos de la palabra. Vamos a hacer el esfuerzo de pasar esta ronda para que en la parte final ya podamos tener los comentarios finales de Edgardo y de Paul, ¿no? Rodolfo, tienes la palabra. Gracias. Buenos días con todos y todas. Yo quería recordar, o mejor dicho, hacer mención al hecho de que en las semanas precedentes, o los últimos meses, nosotros, o en general todo el mundo reclamaba, ¿no? Decía, bueno, acá en medio de la polarización falta un actor principal, la calle, ¿no? Que hable la calle. Todos reclamábamos que hable la calle. Y es que las tensiones en el país se han venido acumulando con el trasfondo de el rechazo, digamos, el trasfondo del cuestionamiento del modelo. O sea, finalmente, el tema de exclusión que se agravó con las condiciones de la pandemia, todo eso era una situación que se venía acumulando y sin salida por parte del espectro político, ¿no? El espectro político frente a ese agravamiento de la situación de la gran mayoría no reaccionaba, no daba salidas ni pistas de salida, ni escuchaba ese rechazo, esa desazón que se venía acumulando. Porque por ambos lados, o sea, Castillo era un problema, yo creo en la medida de la traición de las banderas que lo llevaron al gobierno, y por otro lado era el Congreso. La gente, yo pienso, y en las encuestas así lo señalaban mayoritariamente, tenía la idea de que se vayan todos, que se vayan todos. Con la medida de Castillo ya se ha ido uno, pero queda el otro. Entonces, yo creo que era previsible que saliendo Castillo, si se mantenía el Congreso, eso iba a generar una reacción. Y esa reacción se ha expresado, como señalan ahí, en un estallido o en una insurgencia, en un desborde social que con violencia que no era previsible más bien. Acá en Arequipa se ha quemado la planta el día, ahorita hay todas las carreteras bloqueadas, o sea, en la comisaría de donde una persona está, se han quemado vehículos y la situación sigue así altamente convulsionada. Yo creo que en este momento el eje es el Congreso, ¿no? Como factor de problema. Creo que se ha ido Rodolfo, no, ya volvió. No, está con Ya, mano. si no, entonces seguimos con Javier Torres.
Hola, Disculpe, algunos... me ha fallado mi señal. Ah, perdón. Entonces Terminaré nomás. Terminaré, es que ha fallado mi señal. ya Sí, termina sí. entonces Entonces yo desde acá, luego yo para para concluir nada más, creo que la izquierda, sí, gracias, ya, la izquierda está descolocada y ahora estamos viendo el mundo las traiciones, ¿no? Traición a Dina Boluarte, traición a Perú Libre y el Partido Magisterial, todos son, y traición a Castillo. Entonces, yo pienso que es importante también sacar las conclusiones políticas de eso, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Rodolfo. Ahora sí, Javier Torres. Gracias, Jorge. Algunos comentarios, ¿no? Creo que es muy importante, bueno, lo que acaba de decir Rodolfo y también la compañera de Cusco, ¿no? Hay hay un malestar acumulado en el país que no, del que tomamos nota además acá semana a semana en este espacio, ¿no? Y entonces no nos debería sorprender lo que está pasando, ¿no? Creo que lo que está pasando es consecuencia del acumulado. También cuando escuchaba a Edgardo sobre el momento de Kuczynski, todo, es un acumulado porque hay un vacío de poder en el Perú brutal, ¿no? Hay un vacío de gestión también enorme, un deterioro muy grande, y han habido problemas adicionales como la sequía en este año, el tema de la uria, que ya llevan a la gente a situaciones límite, además de las secuelas de la pandemia, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Entonces, ojo que no nos pase como con la generación del Bicentenario, que todo el mundo se puso eufórico y después eso se desmovilizó, ¿no? Esto puede pasar también ahora. Puede haber un gran estallido y puede haber una desmovilización. Es posible, no digo que vaya a ocurrir, pero es posible, ¿no? Ahora bien, era previsible también que una caída de Castillo, en el formato que fuera, iba a traer una sucesión de presidentes. Boluarte probablemente no dure mucho, es muy difícil que se sostenga, ¿no? Y el problema con la vía institucional, que Paul lo ha planteado, yo coincido con él, es que, claro, no había salida institucional con los actores que estaban a cargo, que están a cargo de tomar las decisiones. Y acá hay que tener algo muy claro. Castillo pateó el tablero y lo pateó conscientemente. O sea, yo creo que no podemos caer en el juego de la ingenuidad de pensar que esa fue simplemente una decisión alocada y un presidente desesperado, ¿no? Yo, a pesar de todo el desprecio que, como dice nuestro amigo Agüero, expresa mucha gente por la gente y también por el expresidente, yo sí creo que el presidente político, el presidente Castillo, tomó esa decisión conscientemente con su equipo más cercano, ¿no? Y sabían lo que estaban haciendo, lo cual hace que su responsabilidad sea todavía más grave, ¿no? Porque nos ha llevado a una situación donde simplemente como consecuencia de todos los problemas que tuvo, como consecuencia del accionar de la derecha, pero como consecuencia también de sus decisiones, nos ha llevado a este escenario. Y acá hay un tema que también que quería agregar, y con eso termino, ¿no? El adelanto de elecciones se tiene que dar. Y el problema es, ¿qué pasa con el país entre el adelanto de elecciones, sea en la fecha que sea, abril del 2024, como ha planteado Dina Boluarte, o si corremos, si eliminamos primarias, no sé qué van a decir los reformistas sobre eso, pero si eliminamos primarias, si se consigue organizar el tema presupuesto y logístico rápidamente, sin ninguna reforma constitucional, bueno, podemos tener elecciones en octubre del próximo año de repente, o en septiembre, corriendo, ¿no? Pero en cualquier caso vamos a tener más o menos escenarios parecidos. Porque estamos frente a un staff de actores que va a seguir actuando. ¿Quién es la representación política en este momento de quien protesta? Nadie. Y esa representación política no se está construyendo. Que la gente cada 5 años vote por alguien que critica al sistema, que critica al modelo, ¿no? O que se pone, que tiene un discurso anti-establishment, ¿no? Como ha recordado también Paul, no quiere decir que sea un voto de izquierda, ¿no? Y no digo que Antauro vaya a ser el que se lleve ese voto en las próximas elecciones, pero podría ser. Y no me van a decir que es un voto de izquierda. Porque lo que se expresa en estas protestas del sur y lo que se expresa también en ese voto que mencionaba Paul es el malestar, ¿no?, de la región y de un cierto sector de las regiones contra Lima y contra su manejo del poder.
creo que va mucho más allá del tema del modelo económico, además, sino como, y que en este contexto, además, se ha hecho más que evidente. Este desprecio, este racismo tan a flor de piel, ¿no?, que ha brotado de la boca de nuestros parlamentarios y un montón de líderes de opinión en estos meses. Bueno, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Para terminar, creo que en este momento lo que hay que presionar es para que el Congreso de una vez apruebe el proyecto de adelanto de elecciones y aunque Boluarte de repente no dure, exigir que el primer ministro se vaya a su casa, ¿no? Me parece que eso es lo mínimo que se puede pedir ahora. Cualquier otro pedido es ponerse en plan maximalista, ¿no? Y en plan maximalista, bueno, vamos pues a las trincheras, ¿no? Porque ese es el lugar donde están los maximalistas tratando de cosechar del malestar de la gente. Gracias. Gracias, Javier. Alberto Adriancén. Un rato voy a hablar mi cámara, ¿ya? Ya, te esperamos entonces. Bueno, estoy sin cámara, ¿no? O sea que Ya está lo bien, lamento. sin cámara, no hay problema. Fíjense, vean, yo creo que hay momentos que, ¿cómo puedo explicarlos? Hay momentos que tienes que tomar decisiones. Eso fue, y he hablado lo que hace en términos históricos, el año 80 con Sendero Luminoso, donde el tema de la violencia y los derechos humanos y varias cosas más estuvieron en el tapete, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy día estamos frente a otro hecho que nos obliga de cierta manera a optar, ¿no? Que es el problema de la democracia. Yo comparto mucho lo que ha dicho, o lo que se ha dicho acá, que ya la renuncia, digamos, de Castillo, yo creo, a veces pienso, no soy conspirativo, pero ha sido medio planificado, más desesperado frente a un hecho contundente de la corrupción. Y que hoy día hay gente que ha trazado una estrategia con un mismo discurso. Pero más allá de ese problema, el hecho mismo, lo que está pasando, y que demuestra la guerra subjetiva, o sea, ya sabemos, o sea, disculpen que le tan duramente, ya sabemos la idea del desprecio y los libros, la cantidad de libros que hay en el país sobre el problema del racismo, pero no se puede esconder desde el punto de vista político y democrático que ha habido un golpe de Estado. Y eso me parece importante, o sea, entonces estamos en la obligación de cómo incorporamos efectivamente el problema democrático a una reflexión y una práctica de la izquierda. Yo creo que lo que quiere hacer Cerrón y compañía, y Betsy Chávez, todas estas sartas de aventureros de la política, es un golpe de Estado. O sea, cuando la gente pide el regreso de Castillo a la presidencia, y cuando lo repite o lo lanza el propio Castillo, es nuevamente un intento de golpe. Uno puede discutir la parte legal, pero me parece que la pregunta es en este ciclo democrático en el cual ningún país, salvo la excepción de Ecuador en el año 2000, ¿no es cierto? Y los que han firmado este comunicado, en mi opinión equivocado, México, Argentina, dicho de paso, habló con Dina Boluarte horas antes y le dio su apoyo. Argentina, México, Bolivia, en fin, ¿no? Todos Colombia, no creo que lo hayan aceptado en su país. Entonces, me parece que estamos frente a ese momento donde
cómo incorporamos lo democrático a la reflexión. O sea, aceptando que estamos en un ciclo democrático, que tú avanzas con la democracia y que por lo tanto no aceptas golpe de Estado. Así de simple es la política. O sea, yo me doy cuenta que el estar te genera una forma determinada del pensar, ¿no? y del actuar, ¿no? Entonces, si tú estás metido en la cuestión, tienes una forma de pensar, y tú no estás metido, no es una crítica, tienes otra forma de pensar, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es lo que está en primer lugar desde el punto de vista de la izquierda, está en juego. Porque ahí empecé golpista, y lo he dicho públicamente. Ayer salió una columna mía en La República que se titula Política y Mentira, justamente por aquellos que dicen que Castillo es un santo, ¿no es cierto? Y que me parece fundamental discutirlo. O sea, yo no acepto el argumento de que porque hay racismo y todo lo demás, está permitido un golpe de Estado. ¿No es cierto? O sea, me parece fundamental comenzar a discutir eso con seriedad. Estaré del lado siempre de la izquierda, por ir a las calles, pero tenemos que acostumbrarnos a respetar más allá de lo que sea, las propias reglas. O sea, fíjense, que han quedado gobernados este año y medio es Castillo, que es un inútil. El retroceso del Estado ha sido visible. Es cierto que el gobierno es un edificio mal hecho, como dice Paquita del Barrio. Es cierto que la derecha ha obstruido a Castillo. Pero el problema de la URIA no se debe al Congreso. El retroceso que tiene la salud no se debe al Congreso. Se debe a una ineptitud en el manejo del Estado. Por eso hemos tenido como 70 ministros. O sea, nosotros que somos gente, digamos, informada, para poner un término sociológico, tenemos la obligación de ir más allá de la indignación. Marx decía que la indignación es el motor de todo revolucionario, pero también tenemos un motor, porque necesitamos un conductor. Y me parece que no se puede hacer política solamente con la indignación. ¿No es cierto? Entonces, y yo creo que ellos justamente ese momento. Y dos, el otro tema, me parece que hay que comparar. O sea, aquí no comparamos, ¿no es cierto? Asamblea Constituyente, miren lo que pasó en Chile. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo digo, y me parece fundamental. O sea, yo creo que estamos frente, o vean lo que hizo Petro. Aquí se ganó por 40.000 votos, yo voté por Castillo. ¿Qué ha hecho Castillo? ¿Y qué ha hecho Cerrón? Una sarta de equivocaciones, peleas absurdas dentro del gobierno, y que llegó a un fracaso y a un manejo inadecuado, por ser diplomático, del Estado. O sea, yo no quiero decir este es culpable, este es inocente, hacer un balance, sino que me parece que la reflexión como intelectual, como gente interesada en la política, tiene que ser a fondo y explicar los procesos. Aquí la gente confunde su punto de vista con el hecho objetivo del proceso mismo. Incorpora sus prejuicios o juicios de valor al análisis que hace. Cuando la política tiene sus reglas, tiene su propia lógica, buena y mala. Entonces yo siento que estamos en ese momento también un poco de pensar las cosas, ¿no es cierto?, de otra manera. ¿No? De otra manera. Y termino diciendo que ahora que he hecho todo lo constituyente supone un pueblo, pero un pueblo es un constructo político, no es la gente en la calle. Pueblo es el pueblo aprista. Ese es el pueblo aprista, ¿no es cierto? Pueblo fue el pueblo comunista en Italia. Pueblo fue la UP en Chile, que decía, este gobierno es una mierda, pero es mi gobierno. ¿Quién puede decir eso hoy día acá, en esta reunión? Y no reconocer las culpas de este gobierno en este asunto. Y la demagogia de Bessi Chávez, que le dan del puño. Porque yo creo, para terminar, que están canjeando la revolución como utopía por el golpe de Estado. Con la consigna que regrese Pedro Castillo al gobierno.
y recuperar un poder que han perdido. Y han perdido por muy mal manejo y por sectarios. Entonces, yo creo que esas cosas hay que reflexionarlas con mucha madurez. ¿No es cierto? Me parece una tragedia la muerte. Pero, o sea, pero está frente a una masa sin objetivos, que es la destrucción, pues. Es como el Cordobazo, el año 69 me sentó en Argentina. Hay momentos, el 5 de febrero aquí, el año 75. O sea, hay temas para comparar y ver las cosas. Entonces, yo sí creo que la comparación es útil en estos casos, ¿no es cierto? O el Bogotazo del año 48 en Colombia, en fin. Entonces, o sea, no somos pues un caso único tampoco, desde el punto de vista regional. Ustedes me culparán, ¿no es cierto? Pero ahora está en Colombia por muchos años. Y fíjense cómo está. O sea, yo sí creo que ahora hay en marcha toda una lógica, efectivamente golpista, ¿no? Que quieren poner nuevamente a Castillo en el poder. Y nadie sale de la izquierda. Por eso me parece lamentable los comunicados de la izquierda, pidiendo el regreso de Castillo cuando Castillo cometió un delito, un golpe de Estado. ¿No es cierto? Y estamos como los senderistas, con lo cual no quiero acusar a nadie de senderista, empleando al máximo la legalidad. Y si se dan cuenta ustedes, las imágenes que hoy día vemos en la INUES es parecida a las imágenes del principio cuando Fujimori estuvo preso. Señores de uno gritando libertad, libertad. O sea, todo se repite porque estamos en un ciclo sin solución. Y termino con esto, ¿ya? Cuando se lanzó la idea de la OEA, viendo las cosas que estaba haciendo, me di cuenta que hay dos problemas, ¿ya? No hay actores que dialoguen. La imagen que se dio la gente de la OEA es que aquí es casi imposible dialogar, por el grado de polarización que había. Y segundo, no hay un programa para discutir. Ni hay actores, ni hay ideas. Y por lo tanto, el problema desde el punto de vista de solución. Pues. Entonces, yo creo que me parece fundamental, o sea, fundamental entender, y termino, que estamos frente a un momento de fractura, no solamente política, como bien se ha dicho acá, yo creo que todavía falta completar lo del año 2000, y soy más radical, falta terminar lo que comenzó Velasco, es otro problema a discutir. Pero sí me parece importante entender que estamos en un momento que tenemos, en cierta manera, que optar. Usted me parece que sea tan radical, o sea, un análisis más partisano de lo que pasa, ¿no? Y no nuestros sentimientos, que yo los respeto y los valoro, pero la política tiene otro ritmo es cruel a veces. Entonces, por ahí va mi reflexión, y un llamado a una reflexión más de fondo, porque hay un golpe de Estado. Y encuentro deplorable que una gente que considero valiosa, ¿no? No digan nada, ¿no? O sea, y que gente de izquierda saque comunicados, ellos, pidiendo el regreso de Castillo, como si Castillo fuese un pobre señor que no sabe leer ni escribir, que en mi opinión es también una visión racista. Es como decía Willy Núñez, ¿no? O sea, cuando lo echó a el año 83, tú mandas a un antropólogo y a un psicoanalista, ¿no es cierto? Pero cuando un blanco mata a otro, mandas a un juez o un policía. Esta visión antropológica de la política me parece ilimitada. Y no te lleva a entender el meollo de la política, que tiene otra lógica distinta a la visión antropológica, por poner un caso, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de planteamientos me parece comenzando a discutir. Pienso que, así como un gran debate mundial sobre la democracia, hoy día también estamos frente a un momento crucial que hay que debatir, hay que comprender, hay que entender. Pero tú requieres, como diría Vallejo, otros anteojos. Más confianza en los anteojos que en los ojos. ¿Qué anteojos nos ponemos? Hay que comenzar a discutir. ¿No es cierto? Pero eso es mi reflexión a ustedes. Creo yo que es necesario también calmarnos un poco, qué sé yo, pero voy por ese camino, ¿no? O sea, sé que ya me comienzan a insultar, de todas mis en las redes, pero ¿qué va a hacer? Ya estoy acostumbrado, pues, tengo cuero. Muchas gracias.
A todos. Gracias Alberto. Ahora, por favor, Armando, por favor hay que hacer el esfuerzo de ser más breve los comentarios porque ya estamos llegando casi a la parte final y queremos escuchar los comentarios finales también de Edgardo y de Paul. Armando, por favor. Sí, claro, Jorge, tomo nota, gracias. Muy rápidamente, de las intervenciones muy valiosas que han habido, ¿no? Que particularmente rescato las de Paul, ¿no? Las de Paul, las de Alberto y las de Jorge, ¿no? Yo me pregunto, tratando de, con una mirada un poco más de largo plazo dentro de esta situación complicada, ¿no? ¿Qué le queda a la izquierda en el Perú? ¿Qué es lo que siguen para adelante? Porque hay varios puntos ahí que hay que considerar. Lo primero es que Castillo, y más allá de Castillo, personajes como Cerrón, Bermejo, Puca, etcétera, no se van a ir. Están ahí, van a continuar viviendo y prosperando en el caos, ¿no? Finalmente ese es su modus operandi, su modus vivendi, ¿no? Y para bien o para mal se han convertido en referentes dentro de la izquierda, pero más importante, desde fuera. Es decir, es lo como se percibe y se ve a la izquierda peruana en este momento. Entonces, ese es su primer punto. O sea, ¿cómo habrá esa capacidad o no habrá esa capacidad finalmente de desacoplarse, ¿no? De estos personajes y de lo que ellos representan, ¿no? En lo político y en otros aspectos, ¿no? Y construir una alternativa diferente, aparte, independiente, si es que acaso eso es posible, ¿no? Un segundo punto, y aquí rescato lo que señaló Paul sobre el parteaguas. Efectivamente, este es un momento clave para la izquierda peruana, porque creo que todos hemos quedado sorprendidos cómo, más allá del golpe, ¿no? Del intento de golpe de Castillo, es fascinante ver cómo esto se ha convertido en una prueba ácida en donde sectores de la izquierda, que supuestamente eran democráticos, ahora comienzan a lanzar mensajes que ciertamente no cuadran con eso. Entonces, quizá estamos también en una situación en donde la izquierda tendrá que definir si es una izquierda democrática, efectivamente, por convicción o por conveniencia. Porque finalmente, sí, pues, es indudable de que pedir el cierre del Congreso suena muy interesante, claro, la indignación, la legitimidad y todo, pero finalmente este Congreso lo eligieron en el mismo proceso, ¿no? En el cual fue electo Castillo. Y uno tiene que, cuando asume la democracia, ¿no? La asume con todas sus consecuencias, con sus activos y sus pasivos. Y ahí yo rescato mucho, ¿no? Lo que señaló la compañera del Cusco, ¿no? Que fue muy emocionante cuando dijo, ojalá la próxima vez votemos mejor, ojalá elijamos mejor. Efectivamente, a estos congresistas legitimados, ¿no? Marcados por escándalos de corrupción, ¿no? Prepotentes, los eligió el país. Y lamentablemente la lectura es que cualquier salida que tenga democrático, constitucional, tendrá que pasar mal que bien a través de este Congreso, tendrá que pelearse a través de este Congreso. Entonces, ahí hay un parteaguas en nada que tendrá que escogerse. Y finalmente, el tercer punto es el reconocimiento también de que aquellos sectores, digamos, de la izquierda, digamos, más democrática, más liberal y otros, en principio parecen derrotados. Es decir, han sido desplazados, ¿no? Así como en el espectro más amplio de la política, ¿no? Se dice, se ha disuelto el centro y ahora tenemos a la extrema izquierda versus la extrema derecha disputándose el cadáver del país. La sensación que en lo personal a mí me da es que también algo similar ha sucedido, ¿no? O está sucediendo en el caso de los sectores de izquierda, quizás diciéndolo de una manera más amplia, de los sectores progresistas. Los sectores progresistas. Es decir, se ha polarizado los sectores, ¿no? Más extremistas han ganado un protagonismo que probablemente no van a soltar por mucho tiempo, ¿no? Y finalmente el resto de sectores o están haciendo motis por el foro o bueno, se moverán cada vez más al centro y finalmente pues las opciones, las posibilidades de poder construir una alternativa de izquierda coherente, ¿no? Inclusiva, ¿no? Democrática, probablemente tendrán que ser puestos, ¿no? En archivo por un buen tiempo. Y lo dejo ahí. Lo planteo como pregunta, ¿sí? Para ver qué comentarios tienen los panelistas, ¿no? Gracias. Gracias, Armando. Y finalmente, George Bedoya.
Hola, buenos días con todos. Sí, corto también. Desde la perspectiva de los conflictos sociales, hemos visto un par de comunicados de los gobiernos regionales, como el de Puno, el de Huancavelica y el de Cusco también. ¿Qué reflexión les merece eso a los panelistas? En tanto, los gobiernos regionales también son Estado y, digamos, podrían ser algún actor que desconcentre o sea la fuerza centrífuga del conflicto permanente entre el legislativo entre el ejecutivo y el parlamento, ¿no? Me parece que ellos también, los gobiernos regionales, podrían ser actores claves en tratar de aportar algunas propuestas claramente como la misma asamblea, inclusive de gobiernos regionales, ¿no? Eso, y quizás como pregunta última, no sé qué tanto nos ayuda en este tema en particular a enfocarlo desde las derechas y las izquierdas, ¿no? Porque como decía Alberto, también hay reglas de juego político, hay leyes, hay delitos y hay actores que creo que sobrepasa el análisis del debate izquierda-derecha para encontrar soluciones o propuestas alternativas a este problema que tenemos en este momento, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Gracias, George, y gracias a todos y a todas. Yo sé que el tema da para más, pero tenemos un límite de tiempo, así que pedimos los últimos comentarios de tanto de Edgardo como de Paul. Por favor, Edgardo. Edgardo, estamos, ahora sí. Listo, pensé que Paul empezaba, pero vamos. Ya. No, tranquilo. O sea, creo que tenemos un escenario inmediato en el que ojalá podamos capearlo, salir de él, ¿no? Esta bipolaridad que se intenta construir, que yo confieso que fui parte un poquito también en la etapa de la segunda vuelta, digamos, ¿no? Pero que ahora se termina, ¿no? O sea, uno en un momento dice lo que ha dicho Alberto con claridad y y mucha gente de la izquierda se molesta, ¿no? O sea, esto de que tienes que ser solidario con Castillo porque representa ¿no? la respuesta a una derecha abusiva y los temas de racismo es un discurso barato. El tema es que es muy fuerte, ¿no? Cada vez es más fuerte esta idea de polaricemos, estás conmigo o contra ellos, y la verdad es que ambos bandos han mostrado lo precario y desastroso que son, ¿no? El Congreso ha mostrado su incapacidad absoluta, ¿no? Aún en una etapa en un escenario tan regalado por Castillo, ¿no? O sea, creo que, y no estoy ahí muy seguro cómo salimos, pero creo que la única manera posible es empezar a manifestar claridad, ¿no? O sea, creo que debería haber un grupo claro debíamos haber un grupo claro en lo que no estamos de acuerdo con la idea de golpe de Castillo, ¿no? Creo que hay que decirlo y hay que gritarlo y creo que es muy importante que haya alguien que personifique ese esquema con claridad. Hoy no lo veo, creo que hay que asegurarlo. Una línea que no se puede cruzar, ¿no? Los golpes no es... sí creo, como se ha dicho con claridad, que tenemos un problema de liderazgo fuerte, ¿no? Pensando en este liderazgo alternativo. Y solo para responder un poco a Teresa y a la última intervención también de por dónde podemos ir, ¿no? Lo que ha mostrado el equipo de Dina y de varios más del Congreso y de varios de los ministros que hoy están viendo es una dificultad muy fuerte de conexión con la realidad. Creo que es una limitación, digamos, ¿no? Puedo ser un experto en procesos electorales, me va muy bien litigando en el Jurado Nacional de Elecciones, me sé todas las trampas y los procedimientos, pero claro, me hablan de Cusco y no tengo idea, pues, ¿no? O sea, más allá de Machu Picchu, no. Y creo que es una dificultad en general de conexión entre la política con los territorios. Y creo que ahí el camino es el camino que también ya hemos hecho y que se necesita, ¿no? Y es
tienes que aliarte con los que están en el territorio, ¿no? Entonces creo que la única solución que yo veo, el único puente que yo veo es tratar de construir un proceso con gobernadores y alcaldes en las regiones más convulsionadas, ¿no? Son las personas que conocen su territorio, conocen a sus líderes. Lo único que necesitas autoridades también responsables, ¿no? O sea, claro, si terminamos en una reunión en Ayacucho entre el gobernador electo, que va a tener una figura también un poco facha, para generar un conflicto y una discusión, no tenemos solución. Lo que debemos conseguir es espacios donde sí podemos construir esas salidas, ¿no? Pero hay que conseguir un soporte desde los territorios. Yo no veo una salida desde Lima, ¿no? Yo no veo un acuerdo nacional logrando una salida a esto, ¿no? Creo que necesitas crear un espacio de discusión en Apurímac, donde esperemos que no se tardeen entre líderes, sino que consigan un espacio de discusión con una participación. Yo comentaba en un chat que tenemos con algunas personas, de que claro, si el mensaje de la presidenta hubiera ido acompañado de 5 ministros a las 7 de la mañana en Andahuaylas, quizás hubiéramos tenido una reacción más efectiva, ¿no? Con una posibilidad de apaciguar los ánimos, ¿no? Que a la noche anuncien que van a ir los ministros de viaje es una burla, o sea, no tiene sentido. Tú tendrías que haber estado a las 8 de la mañana ahí sentado, ¿no? O sea, necesitas estar en los espacios, dejar de pasearte entre Canal 4 y 2 canales más diciendo qué es lo que vas a hacer, ¿no? Hay que hacer. Y sí creo que la única salida en ese escenario, no veo una posibilidad de una DINA saliendo y un Congreso fortaleciéndose. Será la continuación de una gran crisis, ¿no? Sí creo que la salida del primer ministro, como dice Javier, tendría que ser el resultado, ¿no? Y hay un espacio determinado, ¿no? Él tendría que ir en menos de 30 días, en menos de enero, digamos, al Congreso, de todas maneras. El Congreso, por más que le legislatura, va a tener que reunirse para ver eso y entonces sí apostaría por una salida de aprobación de adelanto de elecciones en primera legislatura ahora, con un fortalecimiento ¿no? Haciendo bola de ensayo, aprovechando que no estaba John, digamos, ¿no? De sensatez, digamos, ¿no? En alianza con la ruta que ha planteado la NGR, que en realidad es la ruta que planteó Jean Paul, el gobernador de Cusco, y luego lo han tomado todos, pero no había un acuerdo, digamos, ¿no? Pero ahora ya hay acuerdo de medidas específicas, concretas, ¿no? Pero esas medidas específicas, concretas no se definen en Lima, ¿no? Tienen que pasar necesariamente por tener espacios rápidos en estos mismos días de discusión en los territorios, ¿no? Si no, yo creo que esto va a seguir escalando, ¿no? Y en ese escalar, las soluciones sobre la institucionalidad cada vez serán más duras, ¿no? Sin duda, mi positivismo final contradice con lo que voy viendo en medios de lo que va haciendo el primer ministro, ¿no? Pero esperemos que la figura de que hay una superior, por suerte el que se está quemando más fuerte es el primer ministro, pueda ir consiguiendo una solución más inmediata, ¿no? Eso es, Jorge. Gracias, Edgardo. Ahora, Paul, por favor, tus palabras finales, tus comentarios finales. Uy, ya qué decir. Empezaría por decir que hay un 8º muerto en Andahuaylas, que se ha reportado hace unos minutos. Bueno, la situación escala, ¿no? Pero, digamos, yo lo que había utilizado como modelo de explicación en el último año y medio es esta idea de empate catastrófico, ¿no? Que también lo usó en su momento el vicepresidente de Bolivia, y creo que viene de Gramsci esta idea, ¿no? Que es más o menos la situación en la que hemos estado en estos meses, que el, entre comillas, modelo, digamos, la forma de funcionar del poder de Lima en los últimos 30 años, ya no tenía la legitimidad para mantenerse tal cual, pero al mismo tiempo no tenía la
las fuerzas que lo cuestionan, la hegemonía o la capacidad de reemplazarlo por algo. Y ese es, digamos, un poco el resultado de los últimos congresos, ¿no? Y se pueden poner varios ejemplos ahí, pero la situación esta en la cual nadie podía decir que ganaba, el statu quo no tenía la fuerza para mantenerse y las fuerzas que lo cuestionaban no tenían la fuerza para cambiarlo. Y digamos, esa situación va a permanecer y la pregunta es si esta crisis, cuya solución a corto plazo no vemos, va a desembocar en un desempate o no va a desembocar en un desempate, ¿no? Ahora, ¿cómo se desempata? Se puede desempatar lo que ocurrió en Bolivia, claramente fue un desempate. Esa situación de igualdad de fuerzas se transformó en una situación de mayoría de uno de los lados, ¿no? Si no sucede eso y si hay una incapacidad de construir una nueva hegemonía, la única otra ruta es la de Chile, que es la de ayer, precisamente ayer, que finalmente ante el fracaso de la constitución que se pretendió constituir en nueva hegemonía, lo que han tenido que hacer es un acuerdo político entre los partidos de izquierda y de derecha para tener una ruta consensuada. Una situación que está totalmente fuera de la madurez política de los actores que tienen la sartén por el mango en el Perú, ¿no? Y diría que el asunto es que eso pasa por el Congreso, que es el poder, y por, digamos, la presidencia. Los gobiernos regionales, pues, no tienen poder real, ese es el asunto. Se pueden hacer muchas exhortaciones, pero los actores que tienen que ponerse de acuerdo son los congresistas. Tiene que haber una mayoría de 60 y tantos congresistas capaces de sacar adelante la salida. Y no sé, si uno ve y conversa con los congresistas, amigos, lo que sucede en el hemiciclo es un desastre total. Ojalá que haya capacidad de reacción, ¿no? Pero bueno, termino diciendo que elecciones va a haber el 2023 o el 2024, va a haber, y lo que tenemos en este interregno, para seguir con la lectura comparativa, es un poco lo de Bolivia tras la salida de Evo Morales. No estoy haciendo ninguna equivalencia entre Evo Morales y Castillo, ninguna, sino a la situación en la que hay una presidencia temporal asumida por alguien que es rechazado por todo el mundo. La situación de convulsión social se mantiene con protestas que van a seguir siendo reprimidas, pero todo eso es una situación transitoria mientras vamos hacia unas elecciones. Y la pregunta es qué pasa en esas elecciones, y eso es lo que va a estar en disputa, ¿no? Y es la pregunta si esas elecciones van a llevar al desempate o no. Creo que un poco la apuesta de Castillo de constituirse en el líder de estas protestas, con todos sus mensajes recientes, ahora ha hecho un mensaje de invoco a las Fuerzas Armadas a dejar de masacrar al pueblo. Ayer también este mensaje del pueblo valiente y hermoso y no sé qué más. Hay un intento de constituirse en una especie de figura simbólica que de una u otra manera le permita a su partido, al candidato o la candidatura que fuere, capitalizar ese sector que lo apoya y que el próximo Congreso tenga una presencia importante, ¿no? Y ese espacio va a estar en disputa porque la estrategia de Antauro también va a ser la misma, tener una mayoría en ese Congreso. Entonces ese espacio va a estar en disputa. Y la pregunta es si desde los sectores que aquí tenemos claro que optamos por una política democrática y responsable, tenemos capacidad de construir esos acuerdos políticos que nos permitan tener un lugar que yo creo que tiene que terminar siendo un acuerdo entre el centro y la izquierda democrática, porque no veo que haya otra cosa que hacer para poder disputar
y tener una presencia en esas nuevas elecciones que sí o sí, de una u otra forma, se van a desarrollar en el próximo año o año y medio. Y bueno, eso, muchísimas gracias, ha estado interesantísima la conversación y todo lo que los análisis que he podido escuchar aquí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Paul, y también gracias, Edgardo, y gracias a todas y todas que han participado en esta reunión de los martes de coyuntura que organizamos como DESCO, ¿no? Entonces, gracias, estamos terminando más o menos a la hora que habíamos planeado. Les pedimos saber que puedan prender sus cámaras para tomar una foto de recuerdo. A ver, nos ayudan a tomar la foto, por favor.